Buenas tardes, somos estudiantes de primer semestre de Psicología y estamos aquí con el magíster Cristian Silva, en el cual vamos a realizar una entrevista sobre el síndrome de Patau de la materia de bases biológicas. Tenemos unas preguntas que en base a este síndrome queremos saber y queremos que nos pueda ayudar con su respuesta. La etimología. ¿Qué causas provocan esta patología y por qué se produce? A ver, los trastornos cromosómicos son alteraciones congénitas. Esto quiere decir que se dan desde la concepción hasta el parto. Muchas de ellas son hereditarias, como es en este caso, las cuales representan una alteración cromosómica. ¿Qué quiere decir una alteración cromosómica? Que un cromosoma está alterado por alguna de los trastornos o alteraciones básicas cromosómicas, como son la translocación, la duplicación, las delaciones, que son las rupturas. Entonces estas alteraciones se anexan a segmentos donde no deben ir ubicados y se presenta una alteración cromosómica. Esto quiere decir que en este caso el cromosoma 13 presenta segmentos cromosómicos los cuales ya no le pertenecen porque ya está completo y se presenta una trisomía. Una trisomía es cuando a un par cromosómico se le anexa o un segmento cromosómico extra. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta sería, ¿cómo se manifiesta la patología? O sea, sus signos, los síntomas que dan a notar que la patología está presente. Muchos de los síndromes cromosómicos presentan características físicas específicas. Por ejemplo, en la trisomía 21, que es más conocido como el síndrome de Down, tenemos pues los ojos achinados y otras características como el engrosamiento propio del cuerpo y otras cosas clásicas. En el síndrome de Patau, una de las cosas que nosotros encontramos particularmente es como en cierta manera el cuello es extremadamente pequeño y sino hay una visión de que hubiera una ausencia de cuello, ¿no? Pero en realidad el cuello está presente, sino que es extremadamente pequeño. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar en este síndrome es la estatura baja. Hay que encontrar una característica bastante importante en el síndrome de Patau, que es uno de los trastornos cromosómicos, alteraciones cromosómicas, que tiene expectativa de vida, a diferencia de otros que como el síndrome de Down y junto con el Patau tiene expectativa de vida. Otras alteraciones no las tienen, se presentan como arrojos espontáneos. Que también nosotros podemos encontrar en es una de las características, es como que los ojos tuvieran una línea exacta, toda una línea, ¿ya? No hay como una separación, o sea, no se nota la separación de los ojos. Es algo de las características que podemos nosotros encontrar. Gracias. Ahora, también preguntarle, o sea, ¿cómo este síndrome afecta a la calidad de vida de las personas? O sea, si pueden tener o no un ambiente igual que cualquier otra persona o no. Muchas de las alteraciones cromosómicas tienen afectaciones en el comportamiento, en las actividades de la vida cotidiana y van a tener implicaciones en la vida, los contextos de la vida, ¿no? Hay que entender que el síndrome de Patau tiene una expectativa de vida no muy alta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser longevos, más bien van a tener pocos años de vida. ¿Por qué? Por las enfermedades anexas o las afectaciones anexas que vienen a los síndromes cromosómicos. Como en cualquier síndrome cromosómico hay alteraciones orgánicas que van a reducir las expectativas de vida. Entonces nosotros vemos en el síndrome de Patau que hay una poca expectativa de vida
y la expectativa de vida que hay durante los años que la persona puede llegar a vivir, va a tener y va a presentar algunas alteraciones del comportamiento y específicamente de salud que van a estar asociadas a esta problemática. Por lo tanto, las actividades de la vida diaria se complican, el involucramiento social es complejo, entonces muchos de estos síndromes también están asociados a discapacidad intelectual, por lo tanto va a haber muchas afectaciones a nivel psicológico, físico y social. Y además, o sea, ¿cómo puede ser tratado este? Ya, los síndromes cromosómicos o los trastornos cromosómicos no tienen un tratamiento específico porque son heredados, o sea, por más que tú quieras hacer algo, no vas a poder revertir el síndrome. ¿Por qué? Porque es de base biológica, quiere decir que los cromosomas de la mayoría de todo el cuerpo están alterados. Entonces, al tener unas células alteradas, no vas a tener un tratamiento que pueda revertir en sí la alteración cromosómica. Lo que puedes hacer es tratar dentro de las intervenciones tanto de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicología, psicorehabilitación, lo que puedes es mejorar aspectos de la vida diaria de la persona, y a través de mejorar sus aspectos de la vida diaria, pues mejor darle una calidad de vida en medida de lo posible lo más adecuada, ¿no? Tanto para ellos, para la familia, para todo el sistema, que es ya una intervención integral en discapacidad, ¿no? Va a ser un trastorno complejo. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo. La verdad, muchas gracias por esta entrevista y de verdad, muchas gracias. No hay de qué. Estamos para ayudarles. Claro. Perdón. O sea, este síndrome, o sea, se puede hacer ese tratamiento, o sea, quirúrgicamente se puede como que adaptar para que se adapten a la sociedad ese tratamiento, pero ¿en cuánto tiempo se puede, o sea, puede llegar a tener este nuevo estilo de vida, se puede decir, ya con la cirugía y eso, y en cuánto tiempo dan los resultados? A ver, primero, las cirugías en este tipo de trastornos no son para mejorar el trastorno en sí, es para paliar los síntomas presentes en el trastorno, ¿no? Ninguna cirugía en ningún trastorno cromosómico va a mejorar la condición, porque no es una estructura lo que está alterada, sino es una célula específica, son células las que están alteradas. Entonces, tú, por más que hagas intervenciones, lo que tú estás atacando nada más son los síntomas que se presentan en estos trastornos cromosómicos. Pues puedes mejorar, por ejemplo, algo que se presenta también en el síndrome de Patau son las escoliosis, ¿no? Las alteraciones en la columna vertebral. Puedes mejorar eso, pero el trastorno, por más que tú hagas, no se va a ir, porque es un trastorno heredado que está contigo. Desde que te concibieron hasta cuando vas a morir. Entonces es un trastorno global, ¿no? Un síndrome es algo que afecta a todo el organismo. Entonces, y hay secuelas o trastornos que están asociados a este problema. Entonces, lo que tú encuentras al hacer intervenciones quirúrgicas, lo más que vas a poder lograr hacer es mejorar algunos síntomas, como la escoliosis, como los problemas visuales, como los problemas auditivos, pero no vas a encontrar resultados que te diga, bueno, te curaste. No va a pasar eso en trastornos cromosómicos, no pasa eso porque son las células las que están alteradas. Otra pregunta, o sea, ¿se podría decir que, o sea, hay personas adultas también con este síndrome, o es que ya, o sea, nacen y están un poco tiempo de vida y luego fallecen, o cuáles son esos casos? Ya, como yo te decía, los trastornos cromosómicos, no exceptuando, más bien todos los trastornos cromosómicos tienen una poca expectativa de vida. Nosotros podemos ver a personas con síndrome de Down longevas porque han recibido una serie de intervenciones quirúrgicas para mejorar su calidad de vida.
operaciones de corazón abierto y otras series de operaciones que en cierta manera ayudan a mejorar la calidad de vida. Pero los trastornos cromosómicos tienen poca expectativa de vida. Sí hay personas longevas, pero no estamos hablando de una longevidad hasta ser adultos mayores, estamos hablando de adultos jóvenes o adultos que no pasarán más allá de los 30, 29 años, que es la mayor expectativa de vida. ¿Por qué? Porque al ser síndromes cromosómicos hay una secuela de afectaciones fisiológicas y anatómicas que van a reducir toda la expectativa de vida, ¿no? Dentro de esto también muchos síndromes cromosómicos están asociados a afectaciones que tienen que ver con base neurológica, ¿no? Entonces, hay casos de síndromes que son propensos a accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y el síndrome de Patau no está tan alejado de estas sintomatologías también. Ya, entonces, una persona adulta con síndrome de Patau puede llevar su vida como más o menos normal hasta los 30 años, o sea, puede llegar a trabajar o con... Hay que entender algo, una condición que está asociada al síndrome de Patau, al síndrome de Klinefelter, al síndrome de Down, y es que todos estos están asociados a discapacidad intelectual en diferentes grados. Sí, que nuestra visión de la inclusión es totalmente amplia ahora, ¿no? Buscamos dentro de los dos conceptos elementales, los derechos de las personas con discapacidad y la autonomía personal. Pero dentro de la autonomía personal nosotros debemos entender que hay grados de autonomía en los cuales vamos a necesitar siempre ayuda de alguien y en otras cosas vamos a poder ser autónomos. Entonces, en realidad, lo que nosotros encontramos en este tipo de casos es que las personas para unas ciertas actividades de la vida diaria, como la higiene, la alimentación, van a poder ser autónomos. Pero para otras actividades como el desplazamiento, el traslado, la misma educación, siempre van a tener que recibir apoyo. Recordar que no hay una expectativa de vida amplia, entonces, por lo tanto, en cierta manera hay que preparar estas condiciones que permitan a las personas vivir de forma autónoma en medida de sus condiciones. Ya, y en base a la alimentación, o sea, según tengo entendido, el síndrome de Patau es cuando, o sea, tiene como que el paladar hendido y tiene como que fracturado por acá, por esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se basa su alimentación? Ya. Hay que entender que no todo síndrome de Patau presenta paladar hendido, no todo síndrome de Patau, porque son dentro de las características del síndrome, hay una amplitud de síntomas, por eso se llama síndrome, porque es un montón de síntomas y signos que se ven presentados en un grupo, en una persona específica. Por eso se conoce como síndrome, porque es una amplitud grande de síntomas y signos que se ven afectados. Pero sí hay casos en los cuales se presenta paladar hendido o directamente el labio leporino. Lo que se trabaja ahí son ya intervenciones médicas que permitan cerrar el paladar hendido o hacer un paladar funcional. Y luego pasan las personas, de acuerdo a su condición, pasan a tratamientos de terapias de deglución, ¿no? Que puedan poder tragar, que puedan asimilar alimentos más sólidos, pero todo depende de la condición individual, no es una generalidad. Porque nosotros algo que debemos entender es que a pesar de un síndrome, de una característica específica, se debe entender a cada paciente desde la individualidad. No, tu condición no es la misma de otra persona, a pesar de que tengas el mismo síndrome cromosómico. Entonces, cada persona necesita una atención especializada de acuerdo a sus propias necesidades. Eso es un concepto de la autonomía, del modelo de independencia o autonomía, que es yo te enseño lo que tú necesitas, lo que tú requieres de acuerdo a tu necesidad. No puedo pensar en un síndrome como una atención generalizada. No puedo pensar en que todos los chicos de síndrome de Down se tratan así, todos los chicos con síndrome de Patau se tratan así, todos los chicos con chicas o chicas con Klinefelter se tratan así. No, se debe pensar desde la individualidad, porque eso es autonomía personal también, desde los modelos de intervención en discapacidad.
Listo, muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Tal vez, ¿cómo se puede evitar este síndrome? Tal vez hay alguna forma. Hay algo que es real, ¿ya? Esto es una lotería. Se habla que el síndrome de Patau, nosotros estamos hablando de una aproximación entre 10,000 a 20,000 por cada nacido vivo. O sea, es como que te ganas una lotería, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues se hacen estudios genéticos o identificaciones cariotípicas al bebé gestante, al bebé en gestación, en la cual tú puedes identificar. Nosotros, nuestra ley no tiene una ley pro aborto, no es una ley en la cual la madre pueda decidir si su bebé continúa el desarrollo cuando hay una alteración genética de base o no. Entonces no es algo que tú puedas prever, ¿ya? ¿Qué es lo que sí se hace en otros países? Pues se hace análisis cariotípicos al padre y a la madre antes de una gestación. Entonces tú puedes decidir si él es el candidato ideal o la candidata ideal para poder procrear. Estamos hablando de miles de dólares los cuales pues los padres invierten para poder tomar esa decisión. Entonces, al ser una lotería en nuestros países, pues te sale premiado o no, simplemente, ¿no? Desde una concepción podría ser irónica de premiado, ¿no? Porque al ser un síndrome, pues en nuestras características sociales, pues es complejo, ¿no? Recuerden que la discapacidad está muy asociada a la pobreza, ¿no? Entonces los cuadros de discapacidad más grandes los vemos en estratos más bajos, ¿no? En los quintiles más pobres. Entonces, en realidad las alteraciones cromosómicas no es algo que tú puedas prevenir. Ok, ya. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta, era con respecto a, ¿existe una diferencia entre un niño con la patología de Patau y un niño con labio leporino? Sí, claro que existe. Al ser una alteración genética, tú puedes identificar, como yo les decía, no todo niño con síndrome de Patau va a tener labio leporino, no todo, como no todo niño con labio leporino o paladar hendido es síndrome de Patau, ¿no? Son alteraciones específicas en la migración en la proliferación y migración celular, el labio leporino y el paladar hendido. Hay dos conceptos ahí, proliferación y migración celular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al unir los dos gametos, el femenino y el masculino, el óvulo y el espermatozoide, logramos completar en primer momento nuestra cantidad cromosómica esperada, ¿no? Nuestros 23 pares cromosómicos, nuestros 22 somáticos y nuestro par sexual, el que define nuestra sexualidad. Luego de ahí empieza procesos de multiplicación celular a través de la mitosis. Nosotros vamos multiplicando células hasta que creamos millones de células que van a designarse a diferentes partes del cuerpo. Esa es la especificidad celular. Hay diferentes células, por eso las células en el proceso de modulación se llaman células totipotenciales. Una célula totipotencial es una célula que puede llegar a generar cualquier parte del cuerpo. Entonces, mientras se va multiplicando a través de mitosis, lo que va a llegar a un momento a pasar es que va a llegar un momento, especialmente ya cuando se forme el disco trilaminar, que las células se van a ir multiplicando, pero ya van a ganar especificidad. ¿Qué quiere decir? Que van a designarse a una parte específica del cuerpo, a generar una parte específica del cuerpo. Cuando nosotros tenemos paladar hendido y labio leporino, estamos diciendo que no hubo la suficiente proliferación celular para poder llegar a formar esa estructura corporal. Aparte de algo que es bastante importante, la proliferación y la migración, o no se dividió las veces que se debió dividir, o no migró a donde debían migrar las células que iban a dar origen a esa estructura. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensar que síndrome de Patau y labio leporino y paladar hendido son sinónimos, estamos totalmente equivocados. ¿Por qué puede haber pasado esto? No hubo una migración, no hubo una proliferación celular específica, pero
Cuando nosotros hablamos de PATAU, estamos hablando de una alteración celular que se presentó desde el momento del nacimiento, desde la concepción, desde la unión desde el gameto femenino con el gameto masculino. Desde ahí ya se presentó una alteración cromosómica, o sea, se presentaron cromosomas adicionales, se presentó como un cromosoma adicional donde solo debía haber 2, se presentó uno extra en el cromosoma 13 específicamente. Eso sería todo en esta entrevista. Muchas gracias a usted, magíster, nuevamente. Y muchas gracias. Ya me hicieron dar clases de genética.